Hermano, recuerde que estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Eh, Vamos a leer del 41 en adelante. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense que en este texto sigue primando la venida del Señor, su segunda venida. Y precisamente el Señor nos está mostrando que debemos estar preparados, haciendo lo que nos corresponde como parte de su iglesia. Debemos ser personas que sabemos esperar, y sabemos esperar cuando realizamos la tarea que nos corresponde como testigos de Jesucristo. Ahora, si algo hemos aprendido es que precisamente de la segunda venida, la principal característica es que no sabemos cuándo será. Jesús simplemente nos dice: estén preparados. ¿Cuándo será? En cualquier instante. Él simplemente nos aconseja que hagamos lo que nos corresponde. Él no nos dice calculen cuándo va a ser. Él no nos dice averigüen cuándo va a ser, porque no lo lograremos nunca. Llegará, dice el mismo Jesús, cuando menos penséis. En aquella hora en la que estemos más distraídos pudiera llegar. Vendrá, dice el texto, a la hora que elige el ladrón. Y la hora que elige el ladrón siempre es aquella hora en donde nosotros estamos más tranquilos y más descuidados. Así que, en definitiva, no vamos a calcular cuándo va a ser, pero sí vamos a estar preparados haciendo lo que nos corresponde para cuando venga. Ahora, ya vimos también que es posible saber de la venida de Jesús, es posible ser consciente de ella, y es posible estar viviendo en total servicio a Él esperando. Pero hay otros que saben que vendrá, que son conscientes que vendrá, pero simplemente no lo esperan, porque creen que todavía no será. Y eso es peligroso por lo que implica. Ya Jesús nos ha dicho: estén preparados, y eso es lo que siempre debemos nosotros estar haciendo. Ahora, cuando el Señor venga, nos ha enseñado el Señor mismo, Él se sentará, Él nos sentará y nos servirá. Ya vimos eso en el domingo pasado, y nos atenderá, y será el que nos ponga a la mesa.
Quizás eso fue lo que movió a Pedro a preguntar lo que sigue. Pedro le dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Dios le contesta continuando con la parábola. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Miren, aquí hay otra bendición importante para aquel que sabe esperar. Fíjense, el mayordomo de una casa que es fiel y prudente servirá honestamente a los que están bajo su servicio, cumplirá con lealtad el servicio que se le delegó, ese que su amo le ordenó que hiciera. Ese también será recompensado generosamente. ¿Cuál es el premio? Administrar la casa. Ahora, es interesante que Lucas aquí hace un cambio de término. Lucas dice primero mayordomo, el oikónomos, el que administra la casa. Pero luego utiliza un término diferente, siervo. Es decir, es como si yo realmente soy consciente de lo que tengo que hacer, más que administrador de la casa, soy siervo en la casa. Y siervo en la casa pareciera que fuera un título en el texto mayor que mayordomo. De mayordomo paso a ser siervo. Ya no soy mayordomo, sino siervo en la casa. El mayordomo se transforma en siervo y el siervo que tiene autoridad y que administra los bienes de su amo. Es increíble que Lucas juegue con estos términos para mostrar cómo cuando somos conscientes en el Señor de hacer lo que nos corresponde, realmente nos colocamos en el sitio que es siervos. Y ojalá que tengamos esa conciencia. Somos siervos del Señor. Ahora, el texto nos aclara otras verdades, porque el Señor sigue diciendo, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué pasa? Miren la situación nueva. Un siervo infiel, un criado infiel, un criado que calcula mal las cosas. ¿Por qué lo digo? Dice que él piensa que su Señor tarda en venir y tardará en venir. Es lo que pasa normalmente con la iglesia hoy. Hoy nosotros creemos que el Señor tarda en venir. Y como creemos que el Señor tarda en venir, no hacemos lo que nos corresponde. Eso es lo que está lastimosa y tristemente viviendo la iglesia hoy. Es cierto que nosotros no vamos a hacer lo que este siervo hace, pero sí es cierto que estamos distraídos, no cumpliendo con las tareas que realmente debiéramos estar cumpliendo como parte de la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta en esta enseñanza. El infiel es una persona que se caracteriza aquí por ser confiado y por calcular mal las cosas. Su Señor tarda en venir. Por lo tanto, le sobra tiempo para hacer lo que quiera. Lucas utiliza tres acciones que para aquel tiempo implicaban desenfreno. ¿Cuáles tres acciones? Comer, beber, emborracharse. Es decir, este hombre se entrega al vicio.
La frase también sugiere que este hombre es un necio, porque piensa que puede acomodar las cosas al punto que cuando venga su amo, no lo descubra en sus malas acciones. Y fíjense que eso es lo que pensamos nosotros. Cuando hacemos algo y no queremos que nos cojan pensando en esto, empezamos a organizar las situaciones para que cuando la persona llegue, no vea que hemos hecho lo malo y hemos escondido, ocultado aquellas cosas que hicimos que no son las más adecuadas. La idea aquí es esa. Hago todo lo que pueda, pero después acomodo las cosas para cuando el amo venga, no descubra lo que hice. La persona necia cree que podrá ajustar las cosas para que su amo no lo descubra al rendirle cuentas de sus hechos. Pero no sabe que el amo llegará en el momento que él no espera. Y lo descubrirá y lo castigará severamente. Miren que esto es serio para nosotros hoy. La vez pasada también lo dijo el Señor. No podemos creer que Él demora en venir. La segunda venida tiene que ser para nosotros el gran motivador que nos pone a trabajar en el reino de los cielos. Debemos pensar siempre que el Señor viene y viene pronto, por tanto nosotros en ese sentido vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio, para aconsejar con el Evangelio, para consolar con el Evangelio, para educar con el Evangelio, para hacer la tarea que nos corresponde. La conciencia de la segunda venida nos tiene que mover a nosotros a ser siervos de Jesús. Este siervo no hace eso, se oye a él mismo. El amo no viene, hago lo que quiera. ¿Se acuerdan que eso lo repite segunda de Pedro en el capítulo 3? El tiempo ha pasado y el Señor no ha llegado. Eso dice segunda de Pedro. Eso pensaba la iglesia también de aquel tiempo. Y por eso la iglesia no hacía lo que le corresponde. Y por eso Pedro tiene que decirle a la iglesia, por favor, trabajen. Por favor, no se distraigan. Por favor, hagan la voluntad de Dios. Por favor, sirvan. Pedro tiene que llamarle la atención para que se involucren en las tareas que les corresponden como parte de la iglesia. Ahora, lo interesante de esto es que el mismo Pablo también recomienda a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice a la iglesia de Corinto, Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué debo estar haciendo como siervo del Señor dentro de su iglesia, sino aquello para el cual Él me llamó? Siempre pensemos, no estamos en la iglesia para llenar sillas. Cada uno de nosotros aquí presente, si es creyente verdadero, recibió del Señor una tarea y por lo tanto, mientras el Señor viene, cada uno debe estar realizando dicha tarea. La iglesia siempre tiene vacantes para trabajar. Esto lo han escuchado aquí muchas veces. Y allá afuera debe haber un letrero que diga hay vacantes. Y hay vacantes porque en la iglesia siempre hay algo por hacer. El problema es que no lo estamos haciendo. Y lo que está esperando el Señor es que si somos conscientes de su segunda venida, si somos conscientes de que Él viene por su pueblo, entonces también estaremos realizando nuestra tarea, esa que Él nos dejó. Es paradójico pensar en un mal siervo dentro de la iglesia.
Porque si algo nos va a dejar claro el Evangelio, es que el que es verdaderamente siervo tiene conciencia de hacer su trabajo al interior de la iglesia. Es decir, no se puede pensar en alguien dentro de la iglesia que sea siervo y no haga nada. Eso sería ilógico. Pero fíjense que se da. ¿Y por qué se da? Porque no estamos siendo conscientes de eso que el Señor nos dio, de eso que el Señor nos puso a hacer. Y como creemos que Él no viene, entonces tendremos tiempo para hacerlo posteriormente. Esa es la gran falla nuestra. Y miren cuánto tiempo pasamos sin hacer nada. Sin hacer nada para servirle a Dios. Sin hacer nada para ponernos a luchar por causa del Evangelio. Sin hacer nada por trabajar para el reino de los cielos. Piense en un día cotidiano, en un día común, en la cotidianidad piense. Y piense cuánto ha hecho ese día por Dios y para gloria de Dios, para servicio del reino. Y muchas veces los días se pasan sin hacer nada. ¿Y saben qué es lo peor? Que eso no nos remuerde en nuestra conciencia. Eso no nos mueve la conciencia. Y eso es peligroso. Porque sencillamente estamos mostrando cuán poco valor le estamos dando a la segunda venida y cuán poco valor tiene el reino de los cielos y la salvación de muchos para nosotros. Y decimos que somos creyentes, y decimos que tenemos la palabra como fundamento, y decimos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿cómo es posible decir tanto y no hacer nada? Decir tanto y no hacer nada es ilógico. Y mire que ahora el Señor lo pone más claro. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Vea que si se da, recibirá muchos azotes. ¿Cómo es eso? Y lógicamente, si no soy creyente verdadero, y esa es la idea aquí, no voy a hacer nada. Pero si tengo conciencia de ser hijo de Dios y por el Espíritu de Dios he recibido revelación, o mejor, iluminación, vamos a aclarar el término, que soy hijo de Dios, entonces yo hago lo que me corresponde. Es imposible, es extraordinariamente raro decir que soy hijo de Dios, que tengo al Espíritu de Dios, que he disfrutado y disfruto de la gracia y mantengo mi vida sin un compromiso serio con el Evangelio, con el servicio a Dios, con poner mi vida al servicio de los demás. Eso es ilógico. Si soy siervo, miren la expresión siervo, entonces por lógica trabajo para mi amo. Muéstreme en la Biblia un siervo que no trabaje para su amo. Lo hacen aún a la fuerza, pero lo hacen. Y muéstreme a un siervo que no haga el bien o no haga su trabajo en la Biblia. Siempre tiene problemas. Por eso, si soy siervo, como dice la Escritura, hago lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer, eso hice, dice el Evangelio. No puede ser de otra manera. Ahora, si no soy consciente y no tengo la revelación y no hago nada, pues lógicamente la respuesta de Dios para mí siempre será fuerte. Azotes, condena, lógicamente recibiré de Dios lo que mi incredulidad implica. Y eso es lo que está pasando aquí.
Piense que de alguna manera los siervos que están aquí reciben su sanción, reciben su castigo. Unos más, otros menos, pero la reciben. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Realmente tenemos que asumir una conducta de ese estilo, sabiendo quién es Dios para nosotros, sabiendo lo que ha hecho por nosotros, sabiendo de dónde nos ha sacado, sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora estamos en su reino, y nos pone a trabajar para Él y no hacemos nada. No es posible hacer algo en el reino de los cielos, aún en el lugar donde estemos. Piénselo. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 4 en la primera carta. Se requiere, el término es fuerte. Es decir, si eres administrador, no tienes otra opción sino cumplir con la tarea que se te ha dado. Se exige de los administradores. Dios no nos puso en el reino precisamente para eso, para servir y para administrar sus bienes. ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando? La medida de la exigencia de Dios a los hombres se regula conforme a la medida de los dones que a cada uno le ha dado. En la medida en que somos conscientes de los dones que hemos recibido y cuáles son esos dones que hemos recibido, en esa medida Dios espera que trabajemos y con base en lo que trabajemos también nos bendecirá o no. Pero lo que sí es seguro aquí es que no es posible decir que somos siervos, que administramos los bienes de Dios y nos la pasamos sin hacer nada. Fíjese que, y esto lo hemos estudiado aquí, hemos recibido de Dios dones, hemos recibido de Dios talentos, hemos recibido de Dios capacidades. No las teníamos. Si usted me dijera hoy que no tiene capacidad para predicar, para enseñar, para aconsejar, para servir, yo no le creería. Si usted ayer, cuando era incrédulo, me dijera eso, te dijera, te creo. Hoy es diferente. ¿Y por qué hoy es diferente? Porque hoy tú y yo tenemos la gracia del Espíritu, la bendición de la palabra, la fuerza de Dios en nuestro corazón, y con base en eso que Dios nos ha regalado podemos hacer el trabajo que Él nos puso a hacer. Y Él nos puso a hacer lo que podemos hacer porque Él no nos pone a hacer lo que nosotros no podemos. Piénselo. Piénselo. ¿Lo puedes hacer hoy? Sí. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque Dios te dio la capacidad. Porque Dios te dio la fuerza, porque Dios te dio la sabiduría, porque Dios puso su espíritu, porque Dios te dio su palabra, porque Dios está contigo. Y si Él nos pone en el servicio es porque Él respaldará el servicio que nosotros vamos a hacer. Porque esa es la otra. Hacemos el servicio con la conciencia de que Él está con nosotros ayudándonos para hacerlo bien. Dios no nos falla. Dios no nos falla. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Muy rápidamente la traigo a colación. Distribuye talentos a 3 hombres. A uno le dio 5, a otro 2 y a otros 1. Y dice a cada uno conforme a su capacidad. No te da más, no te da menos. Te da lo que tú necesitas para hacer el trabajo bien hecho. No vas a decir, no, es que Dios me puso a hacer más de lo que yo podía. Eso es mentira. Ni vas a poder decir lo contrario.
Dios te puso a hacer el trabajo que podías hacer y lo puedes hacer bien porque aún Él mismo te dio la capacidad y está contigo para hacerlo. Por eso no tenemos excusa. ¿Qué excusa le puedes dar? En el reino de los cielos, lo único que sí entendemos claramente es que Dios nos puso allí para glorificarlo haciendo lo que nos correspondía en la capacidad que Él nos da para hacerlo. Y me puedo enorgullecer aproximadamente, dependiendo, vamos a hablar de 34 kilos de oro o de plata, dependiendo. Un talento hoy valdría, haciendo cálculos ayer, 222 millones de pesos. 3 talentos, 666 millones de pesos. 5 talentos, 1.110.000. ¿Qué opinan? 1.110 millones de pesos. Exactamente lo que necesito para cumplir la tarea simplemente me hace a mí una persona humilde. No puedo estar comparándome con nadie porque a cada uno le dio diferente. Y yo simplemente en lo que Él me dio, me comprometo y lo hago por amor a Él, por amor al reino y para gloria de su nombre. En su poder. ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te dio? Y que Dios espera que pongas a producir, porque ese es el problema. Ese es el problema. Y miren que la respuesta en la parábola de los talentos es la misma. Sobre un poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, te pondré a administrar mis bienes. Que es lo que le dice al siervo de la parábola que leímos. Ahora, ponte a pensar. El gran talento que Dios nos ha dado es la vida espiritual, la salvación, su espíritu, su gracia. Y eso no lo vas a medir tú en términos económicos. La fe no la vas a medir en términos económicos. Ser hijo de Dios no lo vas a medir en términos económicos. Tienes la vida misma de Dios en ti. Vida que en sí misma te da capacidad y poder para hacer lo que Dios quiere que hagas. Para darte a ti mismo en servicio a Dios. ¿Qué te ha dado Dios? La vida misma. La vida misma con todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué hago en el reino si no poner en acción esa vida de Dios en mí para glorificarlo en aquello que Él quiere? Llevando la vida misma a los hombres, sirviendo a los hombres, amando, perdonando, glorificándolo. Qué triste es saber que Dios nos ha dado tan grande regalo
y no ponerlo al servicio de los demás en amor, tú en tu casa, con la plena salvación, con el Espíritu Santo en ti, con la palabra de Dios como fundamento, con la gracia de Dios en ti y no haciendo nada, ¿qué puede pensar Dios de nosotros en esa condición? ¿Cómo es posible que yo teniendo la vida misma, la capacidad misma de Dios en mí para hacer lo que tengo que hacer por gracia y no lo hago? Qué malo es eso. Qué malo es saber que Dios nos dio un gran regalo. Qué terrible es saber que Dios me dio un gran regalo, yo lo tengo guardado. Porque ni siquiera en mí mismo lo disfruto. Porque no salgo a nada. Y fíjense que la parábola nos provoca. Tenemos que ser conscientes del regalo de Dios a nosotros para movilizarnos haciendo la tarea que nos corresponde, llevando a cabo las exigencias del Evangelio. ¿Mm? No voy a enterrar el talento. No voy a tener miedo, como hace el protagonista tercero de la parábola. Dios te dio, Dios te dio, Dios me dio, Dios nos dio. Respondamos a eso, poniéndonos lógicamente a servir a los hombres en amor, dándoles la vida eterna en Él, en su gracia. Y más, llevándole el alimento que necesita, llevándole la esperanza que anhela, consuelo al que sufre. Eso es ver talentos en acción. Pero cuán cómodo nos quedamos en la casa, con un gran tesoro en nosotros, sin aprovechar. Qué sinvergüenzas somos y qué inconscientes somos de no valorar lo que Dios nos ha regalado por gracia. Póngase usted a pensar, si nosotros no somos conscientes que se nos ha dado en la gracia la vida misma, que implica también capacidades, talentos para ponerlos a producir. Si no somos conscientes de eso, ¿qué podemos decir de la vida cristiana? ¿Y podemos decir realmente que somos cristianos? Eso es paradójico también. Soy cristiano y no hago nada. Tengo el Espíritu y no hago nada. Tengo la gracia y no hago nada. Tengo el Evangelio y no hago nada. Eso es ilógico, irracional. Dios ha dejado en nuestras manos valiosos tesoros, valiosos talentos, valiosas capacidades. Cada uno entonces tiene que poner eso al servicio del reino, al servicio del pobre, del huérfano, de la viuda, del impío, del que se condena, del que vive sin consuelo. Y saben una cosa, que hay otra situación todavía más grave. El problema no es solamente no poner a producir los talentos para generar la vida y la esperanza. Ese no es solamente el problema. Hay un problema todavía más grande. Hay un problema todavía mayor. Es que cuando no ponemos a producir los talentos,
para la vida, el no ponerlos a producir, produce la muerte. Es decir, nos encargamos nosotros de, y esto es lo grave, nos encargamos nosotros de hacer que el pecado, que el mal, que el dolor, que la pobreza, que el sufrimiento se mantenga o aumente. No hacerlo uno genera lo otro. Posibilitamos que el egoísmo crezca. El producir, el no producir con las capacidades de Dios nos lleva a producir muerte. Eso es lo grave. Quedarnos inmóviles en el reino de los cielos nos lleva a ser protagonistas de la generación de la muerte también. Y de que el pecado siga su curso. ¿No nos preocupa eso? ¿No nos preocupa eso? ¿No nos preocupa los talentos que el Señor nos dio? ¿No nos preocupa que la muerte siga su curso y nosotros con capacidades para contribuir en que no siga? ¿Y quedamos inmóviles? ¿Quedarnos inmóviles frente a un pecado que avanza a pasos agigantados? ¿Teniendo nosotros la vida en las manos? Piénselo. Hoy no se nos critica de no tener talentos. Hoy se nos critica de no poner a producir los talentos. Y de que estamos contribuyendo a que la muerte siga, a que el pecado siga, a que la desesperanza siga, a que el mal siga. Somos responsables. ¿Cuántos podríamos sacar de allí? Quedarnos con los talentos guardados implica que damos curso al mal. Implica que el mal le estamos dando libertad para que continúe su camino y siga haciendo daño a los hombres. Y el Señor nos está diciendo: al que más se le dio, más se le exigirá. Nos dieron un talento para producir vida, y vida en todo sentido. ¿Guardas el talento para hacer que la muerte siga? ¿Guardas el talento para hacer que el pecado siga? ¿Guardas el talento para hacer que la corrupción siga? ¿Y estás contento con eso? No, pastor, pero es que el mal se aumentará, sí, pero es que la capacidad que Dios te dio también también contribuye a salvar a muchos. Y ese es el problema, que no lo estamos haciendo. Luego entonces estamos contribuyendo a que el mal se mantenga y aumente. Pastor, pero es que el mal aumentará, sí, pero también podemos hacer mucho por los que están ahí y no lo estamos haciendo. Por tanto, el mal es también causa nuestra. Estamos quietos, reposados, impávidos frente a esa situación. El valor del hombre nacido de nuevo es precisamente el tener la vida que Dios le dio para dar vida. Lo estamos haciendo. ¿Estás ofreciendo tu vida para vida de los demás? Tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Qué vida estás produciendo? Ya sabemos que el peor de los males en la tierra es el pecado. ¿Lo estamos atacando?
O lo vemos pasar y pasar, como dice una canción por ahí, y no hacemos nada. Dios nos está diciendo, te he hecho mi hijo, te he dado mi espíritu, te he dado mi capacidad. Ahora tienes que darte tú. Lo estamos haciendo. Estás produciendo vida por la gracia. Podremos alcanzar el título de siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer eso hicimos. ¿Podremos alcanzar lo que la parábola dice, administrar los bienes de Dios? ¿De quién depende? ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios si Él ha hecho de nosotros personas nuevas, con su fuerza, con su espíritu, con su sabiduría, para los hombres, para ponerla al servicio de los hombres, para salvar a muchos, para vida de muchos? No escondas el talento. Piense que la parábola es clara. Al que más se le dio, más se le exigirá. ¿No has pensado eso nunca? ¿No has pensado que Dios un día te va a enfrentar y te va a pedir fruto? Si hoy viniera el Señor, ¿qué frutos le mostraría? ¿Qué le dirías? Mira, Señor, lo que ha hecho. Mira, estos son mis frutos. Podrá decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siervo malo y negligente. ¿Mm? Dice un comentarista, la vida no está hecha para producir dinero y para tener. La vida está hecha para producir, para tener, pero para hacer en amor y compartir. En esa línea, más que de producir y de ganar, Dios nos enseña a hacer, a dar y a darnos. En esa medida producimos la vida por gracia. El fin, el reino de Dios y su justicia, que hemos recibido nosotros por don y que llevamos por gracia. Hermanos, esta responsabilidad es seria. Esta responsabilidad es grande y termino diciendo esto. Esta es una realidad que jamás debe pasarle a los elegidos de Dios. Esto es un exabrupto, es una locura. Decir que somos hijos de Dios y vivir una vida tan reposada en el mundo que los demás nos importan. ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Qué le voy a decir a Dios? Señor, discúlpame, pero es que no tuve tiempo. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo a ti sabiendo que no tienes tiempo para cumplir la tarea que te da? Ilógico. Más cuando la Biblia dice que hay tiempo para todo. Podrás decirle a Dios, Dios, lo que pasa es que yo no tengo la capacidad. No, Dios te dio la capacidad. Y Dios está contigo. Y Dios te respalda.
¿Cómo que vas a decir no lo hiciste? Estas parábolas están dadas para que pensemos seriamente en la tarea que tenemos como hijos de Dios, como parte del reino y como responsables de la salvación de muchos. El Señor nos está advirtiendo seriamente, trabajen para mí, trabajen para mi reino. No quiero gente que piense que yo no vengo y por pensar así no hace nada. Sean conscientes de que voy a venir por ustedes. Y mientras piensen y sean conscientes de eso, trabajen para mí y glorifiquen mi nombre y exáltenme. Eso cada uno, hermano, lo responderá a Dios. Debemos ser completamente responsables frente a la tarea que Dios nos dio. Y una tarea que podemos cumplir responsablemente porque es Él mismo en nosotros quien nos pone a llevarla a cabo y es Él mismo el que hace que esa tarea fructifique. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Y que sea Dios glorificado. Y que nosotros tomemos conciencia de estas verdades para que un día podamos recibir de Dios esas hermosas palabras. Ven, buen siervo y fiel. Y que ojalá cuando lleguemos al cielo recibamos el diploma siervo inútil. Qué alegría. Qué alegría cuando lo recibamos. Siervo inútil, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Padre nuestro, Dios eterno, soberano, grande. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta hermosa oportunidad de compartir hoy esta palabra tuya y de poder congregarnos como hermanos juntos en armonía para orar, para alabarte, para exaltar tu nombre, pero para aprender de ti por tu palabra. Ayúdanos a entender estas verdades. No podemos ser irresponsables, Señor. No podemos pensar que no vas a venir para entonces tomar eso de excusa para no hacer nada. No, al contrario. Mientras más conscientes somos de que vendrás, más responsables nos volvemos de la tarea que tenemos que hacer como parte del reino de los cielos. Porque queremos que cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que nos corresponde. O porque simplemente queremos que cuando tú nos lleves pero sabiendo que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer como siervos inútiles. Oh Dios Trino, oh Dios Uno, gloria, honra y alabanza por siempre. A ti, oh Dios Trino y Uno, te adoramos y te exaltamos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Haznos, Señor, haznos siervos. Padre, que tengamos conciencia de siervos. Padre, que valoremos el talento o los talentos que tú nos has regalado y los pongamos a producir. Qué vergüenza es saber que somos del reino y tenemos capacidades tuyas y estar de flojos en el reino, de sinvergüenzas en el reino sin hacer nada, pero creyéndonos cristianos, cristianos que son vergüenza para la iglesia. Oh Padre, perdónanos. No queremos ser vergüenza en la iglesia, ni para ti, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser responsables de esta tarea que tenemos en tu poder, en tu capacidad y en tu gracia. La realizaremos.
Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén.